Estas reformas en El Salvador generaron cuestionamientos y críticas dentro y fuera del país. Juanita Gober-Butz es directora de las Américas de Human Rights Watch y advierte que El Salvador está recorriendo un camino muy similar al de Venezuela, con un líder que busca concentrar el poder. Vamos a analizar el tema con ella. Bienvenida, Juanita, qué gusto saludarte. En camino a convertirse en una especie de Venezuela, una democracia, o como se llame, a la venezolana. Juanita. Mario, gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Lo que ha pasado anoche en El Salvador es supremamente grave. Al introducir estas reformas a la Constitución y hacerlo además aprovechando una reforma que justamente habían tramitado hace unos meses, que lo que permite es que se pueda reformar la Constitución en una misma noche. Previamente se necesitaba una ratificación en una siguiente legislatura. Hicieron ese cambio justamente para permitir lo que pasó anoche, que en medio de que nadie tenía conocimiento de esta reforma, se vota, se suspende, se llama a una nueva sesión en la misma noche y se ratifica ahí mismo. Efectivamente, un líder que hoy es supremamente popular, que ha usado su popularidad para concentrar poder a través del régimen de excepción, para controlar la asamblea, controlar el poder judicial y hoy hacerse a la eliminación de la alternancia en el poder público. Es realmente un punto de no retorno hacia un sistema completamente autoritario en El Salvador. Ahora, esto lo hemos visto en otras partes del mundo. Hay muchos ejemplos ya de regímenes que se han perpetrado utilizando la vía constitucional. Es el caso, y lo mencionabas, Juanita, tiene un respaldo popular importante, tiene una mayoría en el Congreso, ganada en las urnas también. Sí, te preguntaba que esto lo hemos visto en otras partes del mundo, Juanita, y mencionabas tú, tiene un respaldo popular el presidente incuestionable, así lo marcan todos los datos. Y por otra parte también una mayoría en el Congreso ganada en las urnas, es decir, se utiliza la democracia para pues tratar de hacer estos cambios, lo hemos visto también en otras democracias, por llamarlo así. Sí, sin duda. Por eso hacíamos la comparación con Venezuela desde anoche, porque Chávez, cuando gana las elecciones democráticamente, es sin duda en ese momento un líder supremamente popular con amplia legitimidad social. Lo que hace Chávez es hacer todo el proceso de reforma a la Constitución, cooptar todos los poderes públicos, controlar todo el poder judicial, hacerse luego además al control de la Asamblea y por supuesto lo que ya continúa luego bajo Nicolás Maduro es un régimen absolutamente dictatorial que una vez había concentrado todo el poder, usa ese poder para no dejarse sacar de allí, lo que remata por supuesto en julio pasado, exactamente hace un año, con un fraude electoral a pesar del funcionamiento de una oposición tratando de usar los propios canales democráticos para sacarlo. Es un libro de texto que conocemos, empieza siempre como un líder popular, usa esa popularidad para cooptar todo el poder y luego no hay quien lo saque y usa la represión para aferrarse a ese poder. Efectivamente, como ese, si lo mencionas, un libro de texto también viene incluida esa parte, ¿no? De como se ha denunciado, cooptación de los derechos individuales, utilizando la estrategia de la seguridad. Ahora, si preguntamos al ciudadano salvadoreño en materia de seguridad, muchos te dirán que están satisfechos cómo se ha luchado contra la inseguridad. Era un tema muy, muy fuerte que estaba obviamente golpeando a las familias. Ahora parece que las cosas han mejorado, claro, a costa de las libertades individuales. ¿Cómo buscar un balance, Juanita? Eso se ve prácticamente difícil. A ver, lo primero es reconocer, por supuesto, que El Salvador venía de tener una tasa de homicidios de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes y, por supuesto, esa situación era insostenible. Los gobiernos que permitieron que las pandillas controlaran el territorio, extorsionaran, asesinaran y no tomaron medidas efectivas para luchar contra estas son corresponsables. Pero, y ahí es donde justo tu pregunta es fundamental, no es cierto que tengamos que escoger entre derechos humanos o seguridad. Es perfectamente posible tener políticas de seguridad y justicia que sean al mismo tiempo efectivas y protectoras de derechos humanos. Lo que ha pasado bajo Bukele es que han sido detenidas sin orden de captura 86.000 personas en 3 años de régimen de excepción, incluyendo 3.300 menores de edad,
procesados en audiencias de más de 500 personas a la vez, mantenidos incomunicados, sin poder hablar con sus familiares, sin poder hablar con sus abogados, procesados por evidencia simplemente de redes sociales, incluso anónima en muchos de los casos. Y quizás lo más grave, Mario, no han sido condenados ninguno de los miembros de las ranflas, de los líderes de las pandillas. Este es un sistema de encarcelamiento masivo, incluyendo de cientos de personas que hemos documentado. Nada tenían que ver con las pandillas, incluso familias que dicen, nosotros respaldamos lo que estaba haciendo Bukele, pero están encarcelando a nuestras personas, a nuestros familiares que nada tenían que ver con las pandillas. Es un proceso de encarcelamiento masivo sin acceso a la justicia para las víctimas de las pandillas que, por supuesto, merecen que los líderes de las ranflas sean judicializados. Como ha mostrado el Faro, hubo un acuerdo detrás de cámaras para permitir que los líderes de las ranflas salieran del país. Y gran parte de lo que estamos viendo en los últimos meses de reforzamiento de la represión de Bukele, con la detención de la defensora de derechos humanos Ruth López, con la detención de transportistas que salieron a manifestarse, es la necesidad de Bukele de acallar todas las voces críticas y todas las voces que denuncian lo que estaba pasando detrás de cámaras en el marco de este régimen de excepción. Ahora, finalmente, para concluir, pues estamos ya ante esta situación, como dices, se hicieron reformas a la Constitución para que pueda ser reformada de una manera mucho más expedita. Si hablamos de ese libro de texto que mencionas, se está cumpliendo. Una de las condiciones también, además, es la cooptación de los instrumentos, de los canales democráticos, de las autoridades electorales, por ejemplo. ¿Cómo está el caso de El Salvador hoy en día en ese aspecto? Bueno, lo vimos en las elecciones pasadas, a pesar de que es cierto, como señalas, hubo una elección, es cierto que la mayoría votó a favor de Bukele, eso aún es cierto en el caso de El Salvador, hubo toda suerte de irregularidades en el proceso electoral. Los mismos observadores electorales mencionaron la lentitud en la transmisión de los datos, toda la suerte de incongruencias que se dieron en el proceso electoral que responden en gran medida a ese proceso de cooptación. Por supuesto es todavía preliminar, pero yo realmente temo que bajo estas reformas constitucionales, sin duda que Bukele va a poder hacerse al control total del sistema electoral y el día de mañana, cuando quizás no tenga el mismo respaldo popular, ya no sea necesario ese respaldo popular porque se va a haber hecho a todo el control de los poderes que le permitan sostenerse en el poder independientemente del apoyo popular. Vaya, pues bajo observación todo esto. Juanita Gober-Butz de Human Rights Watch, gracias por estar con nosotros, en este viernes.